Los hechos, el tiempo, comienza, la hora está llegando. Con su hermano, Leo Encarnación. Amigos, vieron ustedes ya en sus pantallas, la hora está llegando. El hermano Leo Encarnación prepara para todos ustedes un interesante devocional para compartir especialmente la palabra del Señor. Leo, hermano querido, ¿cómo te sientes? Bien, gracias Robert por darnos, gracias a nuestro Padre primero, y gracias a ti siempre por darnos un pequeño espacio aquí en tu telediario para compartir con todos los amados que están mirando, los amigos televidentes que están mirando tu espacio. La hora está llegando para siempre traer un devocional. Hablar de la figura muy importante, hablar de las situaciones siempre que se presentan, que todo tiene explicación a través de la Biblia. Como siempre, tomando siempre pasajes bíblicos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, viceversa, tenemos siempre que traer esa información, un mensaje instructivo y a la vez explicativo para que ustedes se queden con algo, para que tengan la ansiedad de leer lo que es la palabra de Dios. Pues hoy tenemos que hablar de la degradación siempre que se precipitan las personas. El ser humano, la humanidad se precipita siempre a las cosas que no convienen. Y tenemos que restaurarnos. Tenemos que buscar restauración, restitución, crear en nosotros un nuevo hombre, tal como el modelo que trajo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo perfecto de cómo debe de tener el hombre. Luego que ante los diluvianos, el Señor, en su misericordia, toma a 8 personas, específicamente. Acaba el mundo, muere el mundo anegado en agua. Y eso comienza en Génesis, en su capítulo 6, y damos un detalle empezando desde el 5. Y tenemos que restaurarnos, señores. Buscar el que restaura a todo hombre, que es el Espíritu Santo. Y es un deber nuestro, como Noé, que fue el primer pregonero, el primer vocero, el primer portavoz o el primer predicador de justicia, me es necesario a mí y a todos los que profesan el Evangelio de salvación hablar de nuestro Señor, de lo que hace Jehová a través de los hombres. Pues, y cuando entramos tocando un primer punto en esta esfera del Génesis, vemos que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres y pensamiento del corazón era de ellos de continuo el mal. Como está pasando en esta generación, sus caminos de los hombres, siempre con pensamiento de continuo el mal. Y los hombres no temperan el llamado, hay una resistencia, señores. El Señor, como en los tiempos de los antediluvianos, viene y trae el mensaje de salvación a través de sus hombres que escogió para traerte evangelio de salvación. Y Noé era justo en su generación. Era justo, fue un hombre obediente a lo que le dijo el Señor, porque el Señor quiere un temor. El temor del Señor no es un temor de miedo, es un temor reverente. Ese temor reverente que debe tener todos los hombres, a tener cuidado con hacer las cosas que malogran nuestro diario vivir, o sea, en la vida social y en la vida personal, que es la vida que establecemos en nuestros hogares. Y él fue agradable ante los ojos de Dios, porque el mundo se estaba corrompiendo delante de los ojos de Dios. Pero midió Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Amado, tenemos que restituirnos. Busquemos esa restauración, porque así como el diluvio, que luego el Señor hace un pacto, que eso está en Génesis capítulo 9, ese pacto que lo primero que está en esa hoja de orden, de esos mandatos que da, esas instrucciones,
es que ustedes, lo primero que no deben tener otro Dios que no sea nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Un solo Dios. En esa línea, esa tabla que establece Dios, de todas las cosas que le dijo Noé y lo llamó a él y a su familia, pero vamos a leernos el capítulo 9, versículo 8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Con las generaciones por venir. Bueno, las generaciones que están ahora, generaciones venideras, porque recuérdate que se acaba la creación y deja 8 personas, como lo establece, lo dice el hermano Pedro, sí, en su carta, y luego da una nueva creación. Luego que de la generación de Can, los cananeos, que vienen otra descendencia, que de ahí nace el primer hombre con los cananeos, de los cananeos, de la descendencia de Can, porque Noé tenía 3 hijos, Yet, Set y Can, pero la descendencia de Can fue para esclavitud, porque ese fue el hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre y se burló. Para que sepan la gente que la burla es un pecado. Y de esa descendencia nace el primer hombre vigoroso. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 10, siguiendo esta misma línea de este libro, vemos un hombre que es poderoso, poderoso cazador delante de Dios. Ese poderoso cazador delante de Dios era Nimrod, de la línea de Can, de la descendencia de Can. Pero en otra ocasión explicaremos esa. Vamos a seguir en la misma línea que estamos, porque estamos hablando de los pactos que hizo el Señor y qué es lo que el Señor quiere con esta generación. Porque los antediluvianos pagaron un precio y así va a pasar ahora en esta época, porque la generación se está corrompiendo. Ustedes ven que ahora últimamente ha entrado de moda a otras naciones dar unión. Ellos le dicen matrimonios, pero la Biblia no me dice que hay matrimonio entre un hombre y otro hombre, pareja del mismo sexo. Matrimonio es un hombre y una mujer, así lo estableció Dios. Ahora, si ustedes quieren romper la línea, ellos quieren romper la línea que estableció Dios, el Todopoderoso, porque en este libro, que es el más importante que tiene el Antiguo Testamento. Perdóname porque quiero interrumpirte ahí mismo, porque tú has dicho algo que yo creo que debe ser ahora mismo de interés para todos. La Biblia establece el tipo de matrimonio. ¿Y con quién tiene que ser? Una mujer y un hombre. De hecho, Adán fue creado primero. Sí. Y luego Dios dice, lo único que Dios dice que no era bueno, que el hombre esté solo. Sí. Y le hace ayuda idónea, que todas las que están viendo el programa, las señoras, esas damas que están del otro lado, deben de conocer eso. Él hace Adán, nace la mujer de la costilla de Adán. Ahí vemos la primera operación quirúrgica. El Señor entra en un sueño, Adán. Ahí la primera anestesia. Luego abre la costilla, abre el cuerpo de Adán, o sea, hace una incisión, saca una costilla y crea a la mujer para ayuda idónea del hombre, su compañera. Y estableció, dice la palabra, dejará el hombre su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno, ya no serán dos. Pero Dios no dice en la Biblia, no está en la Biblia que el matrimonio, que hay matrimonio de pareja del mismo sexo. No, un hombre y una mujer, porque así lo estableció Dios. Y el que hace lo contrario, que estos países que se han dedicado a hacer esto, bueno, darán cuenta en un momento, porque nadie que hace las cosas queda impune. Por eso estamos hablando aquí en la palabra de qué le pasó a esa generación, porque se corrompió. Y la historia está ahí, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que también era de descendencia de Can. Porque cuando el hombre prostituye su templo, que es el cuerpo, que es el Espíritu Santo, viene lo que es la degradación de esa generación, porque Dios no permite esas cosas. Él estableció un orden. Y luego cuando Él hace un pacto en
Génesis 9, capítulo 8 dice lo que el hombre establece ciertos parámetros. Y viendo que la esfera que estamos comunicando, vemos que Noé, si nos vamos a segunda de Pedro, explicando qué dice Pedro, carta de Pedro, en su capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No se considere, miren, cuando ustedes escuchan la palabra impío, esa palabra es fuerte, es un término bien fuerte, es un término ácido. Cuando ustedes dicen impío, ponga atención, no podemos usar esa palabra nosotros predicamos porque ahora está en la Biblia. Impío es una persona que no tiene piedad. Uno de los términos, porque hay varios. Entonces, si Él no perdonó al mundo antiguo, ¿qué será este mundo? Que por esas 8 personas viene y se da lo que es la nueva creación. Entonces, ya en anterior, el Señor hubiese traído el principio de todo a través del Berit Parashat. El principio de la creación, el principio de la familia, el principio de la historia, el principio del matrimonio. Que vuelve y otra vez trae la familia y nuevamente. Entonces el principio de la familia, porque sí, un hombre y un hombre no pintan hijos, una mujer y una mujer no pintan hijos. Entonces usted está diciendo mentiroso a Dios. Bueno, aténgase a las consecuencias. Ese Dios creador, porque hablan que los libros de la Biblia, que ejemplo, este libro que lo escribió Moisés, es bueno que tú tengas conocimiento de esto. Moisés, ¿dónde fue educado Moisés? Nos llenamos la boca de decirlo, o los arqueólogos, los egiptólogos, los científicos, de decir de que una de las civilizaciones más antigua es las egipcias. O sea, la cultura egipcia es una creación, es una generación que iba tenía muchos avances, tanto en la agricultura, pero si nos vamos a la historia, damos una explicación diferente. Pues, si nos leemos Hechos, capítulo 7, verso 22, ¿dónde fue educado el que escribió este libro? En Egipto. Entonces dice la crítica o dice el posmodernismo que él no fue el que escribió el libro de Moisés, él no fue el que lo escribió. O sea que este libro no lo escribió Moisés, los primeros 5 libros, pero los egipcios eran una cultura muy avanzada, igual que la Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es cierto que este libro lo escribió Moisés. Entonces vámonos a Hechos, porque es bueno leer aquí. Libro de Hechos dice así, 7:22. Dice aquí, Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y en obra. Cuando hablan de que un hombre poderoso en palabra, es porque un hombre que tiene educación. Porque bien sabemos que el que conoce la gramática, habla bien y escribe bien. Se equivoca poco porque conoce lo que es la gramática. Y dice aquí que él era poderoso. Decía que él en palabra. Entonces, fue educado en egipcio y escribió este libro. Yo lo creo. Y seguimos aquí en la palabra de Dios. Tenemos que venir al Señor
Porque como Noé, que fue agradable delante de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que creer, porque Dios no dice las cosas y no la cumple. Vámonos aquí, a Hebreos capítulo 11, en su verso 7. Y dice, pero por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa, en él y su casa se salvase, por eso, por la fe. Otros, hablando, también creyeron como él, porque cuando el hombre pone su fe en Dios, no será defraudado. Hermanos, le doy las gracias por compartir con nosotros su hermoso tiempo. Gracias porque el Señor Todopoderoso permitió esta hora compartir un hermoso devocional. Gracias, Padre, por este momento. Gracias Señor, mi Señor Jesucristo, y gracias Señor Espíritu Santo. Amén. Hermanos, gracias. Le damos la bienvenida otra vez en este espacio cuando nos toque estar de nuevo. Y recuérdense que nos pueden sintonizar por todas las redes sociales. Y nos pueden ver mañana también cuando suba hermano Isaac. Sí. También por YouTube. Pero Dios es bueno. Gracias, hermano Robert, por la oportunidad, como siempre. Y a los que amigos televidentes, muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta mañana, amigos de Televisión Nacional. Nos reencontramos nuevamente en este de 16 para compartir un telediario. Hasta la próxima.